Hola, muy buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal habéis descansado? Comenzamos este lunes, donde ya se han reabierto las iglesias para la celebración de la Eucaristía. Nosotros acabamos de tener la Eucaristía ya en el altar mayor a las 9 y con todas las medidas de higiene y de seguridad que se nos recomiendan. Bueno, pues estoy aquí junto a esta reproducción de este óleo de la Inmaculada, que es de un discípulo de Murillo, Domingo Martínez, y que, bueno, aquí no se aprecia, pero en su realidad pues es precioso, es un lienzo muy grande, casi de 2 metros de alto, y nos recuerda pues eso, que estamos en el mes de mayo, que nos hemos de poner junto a la Madre de Jesucristo, junto a nuestra Madre. Hoy acompañamos a Pablo, deja el continente de Asia y entra en Europa, en ese dinamismo misionero, esa iglesia en salida de la que habla el Papa Francisco y esa invitación de Jesús ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hoy tenemos una peculiaridad. Aparece en los Hechos de los Apóstoles la primera cristiana europea. Fijaos, exclusiva. La primera cristiana europea aparece en los Hechos de los Apóstoles. Se llama Lidia, que es un nombre muy bonito. Algunas jóvenes llevan este nombre, Lidia. Bueno, pues Lidia vivía en Filipos, en Macedonia, y allí se dedicaba al comercio de la púrpura, que era una tela de color como azulado, morado, que se tintaba con la tinta de un molusco que existía por aquellos lugares. Bueno, pues lo importante es que Pablo, en esa ciudad parece ser que no había sinagoga, y entonces va a buscar a Lidia y a otros judíos que se reúnen junto al río, a rezar. Fijaos, a veces nosotros pensamos que Jesucristo solamente está presente en las iglesias, en los templos. Claro que está presente a través y por medio de la Eucaristía, pero también está, como no, en la vida ordinaria. Estos días que no hemos podido participar en la Eucaristía, y siempre el Señor también está, como no, en el hogar, en el trabajo. Es verdad que está sacramentalmente, realmente presente en la Eucaristía, bajo las especies del pan y del vino, pero también está en medio de la vida de los hombres, como decía Santa Teresa, está entre los pucheros. Bueno, pues allí dice el texto de los Hechos de los Apóstoles que el Señor le abrió el corazón. Lidia estaba a la escucha de Pablo, escuchaba sin prejuicios, escuchaba sin filtros, escuchaba con un corazón honesto, escuchaba con disposición de seguir las mociones del Espíritu a través de lo que hablaba Pablo. Y por eso se convirtió ella y toda su familia, se bautizó y como consecuencia también abrió no solo su corazón al Espíritu, sino también su casa. La hospitalidad fue una deriva, digamos, consecuencia de esa fe, de ese encuentro con Jesucristo. Qué alegría ver pues a la primera cristiana europea, Lidia, y qué alegría ver cómo estos primeros pasos de la evangelización en Europa pues llegaron hasta nosotros, que somos deudores de aquellos primeros cristianos, de aquella iglesia apostólica y de aquellos laicos como Lidia, que fueron esa levadura en medio de ese mundo occidental. Pues ánimo, ánimo también para nosotros. Y en el Evangelio aparece esa imagen de la Trinidad, ¿no? El Espíritu Santo, dice Jesús, el Espíritu Santo es el que os lo enseñará todo en nombre de mi Padre. Fijaos cómo aparece ahí la presencia de la Trinidad, de esa familia. Y de hecho, la familia humana, nuestra propia familia, ha de ser un reflejo, un espejo de esa comunión en la Trinidad. Y les dice a los apóstoles, también vosotros daréis testimonio, también vosotros daréis testimonio. El testimonio se refiere al martirio. Testigos es lo mismo que mártir, ¿no?
es la misma raíz, ¿no?, del contenido de testigo y de mártir. Daréis testimonio con la palabra y con la vida. A aquellos primeros cristianos sobre todo les tocó, como a muchos cristianos contemporáneos nuestros, sufrir la persecución en nombre de Jesucristo. Vosotros daréis testimonio. Y para dar testimonio hay que estar muy unidos a Jesús. De ahí la necesidad de la oración, de la vida de gracia, de la presencia eucarística, de la vivencia de esa comunión con aquel manantial de donde nos viene la vida de Dios, ¿no? Y daréis testimonio también, como no, con nuestras obras, como aquella primera cristiana europea, Lidia, que abrió su casa, abrió su corazón, pues también nosotros dar testimonio con nuestras obras, ¿eh? Por sus obras los conoceréis, destinados a dar frutos, frutos de conversión, frutos de vida. Bueno, pues vamos a vivir este día bajo esta bendición de Dios y también mirando cómo va por delante esta cristiana y tantos cristianos, tantos laicos que van con nosotros o delante de nosotros o junto a nosotros en ese seguimiento de Jesús. Pues vamos a continuar agradeciendo esta evangelización de Europa y pidiendo para que no pierda esta Europa sus raíces cristianas. Que tengáis un día bendecido.